Bien, entonces, así como estuvimos hablando acerca de la derivación en funciones vectoriales, pues existe también lo que es la integración de una función vectorial. Ahora recordemos que la integración corresponde o tiene cierta relación con las derivadas, dado que una integral pues es una antiderivada. Entonces, si nosotros tenemos una función vectorial, como ya la veníamos representando, donde cada una de sus componentes, i, j y k, va a ser a su vez otra función, entonces, pues al integrar nosotros, ya sea definida o indefinidamente, una función vectorial, pues lo que vamos a tener que hacer es integrar definida o indefinidamente cada una de sus componentes. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una integral indefinida, o sea que estemos hablando de una antiderivada únicamente, pues se haría de la siguiente manera, ¿no? O sea, la integral, perdón, de una función vectorial, pues corresponde a la integral de cada componente i, j, k. Y si estamos hablando de una función definida, de una integral definida, perdón, en un intervalo de a a b, pues entonces sucede lo mismo. O sea, la integral definida de una función vectorial vendría siendo la integral definida en el mismo intervalo de cada una de sus componentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros la función, vamos a decir que f de t es igual a t cuadrada i más c a la menos tj más 2k, y queremos nosotros encontrar la integral de 0 a 1 de esta función, pues lo que vamos a tener que plantear es la integral definida de cada componente, es decir, la integral de 0 a 1 de t cuadrada en i, bueno, aquí me falta el de t en i, más la integral de 0 a 1 de e a la menos t de t en j, más la integral de 0 a 1 de 2 de t en k. ¿Sí? Entonces, al igual que con la derivación, pues esto se va a hacer componente a componente. Entonces voy a plantear aquí cada una de las integrales. La integral en i, la integral, perdón, para la componente en i, va a ser la integral de 0 a 1 de t cuadrada de t. Entonces esto va a ser t cúbica sobre 3 evaluada de 0 a 1. Recuerden que al evaluar las integrales sustituimos el límite superior menos el límite inferior. Entonces esto sería 1/3 menos 0, que va a ser 1/3. Y este sería el resultado de la componente en i. Luego, para la componente en j, pues vamos a tener la integral de 0 a 1 de e a la menos t de t. Esto va a ser entonces menos e a la menos t evaluado de 0 a 1. Entonces, tendríamos aquí menos e a la menos 1 más e a la 0, y esto sería 1 menos e a la menos 1. ¿Sí? Este sería entonces el valor de la componente j. Y por último, para la componente k, pues tendríamos la misma integral de 0 a 1 de 2 de t, es decir, 2t evaluado de 0 a 1. Esto nos va a dar entonces 2 menos 0, que va a ser 2. Y esta va a ser mi componente k. Fíjense que en este caso, como lo que nosotros tenemos es una integral definida, el resultado de cada una de las componentes no es una función, sino que es ya un valor. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la integral definida de una función vectorial, pues lo que estamos encontrando es un vector, ¿sí? En este caso, el vector que va a estar dado por esta integral definida, pues va a ser 1/3 de i más 1 menos e a la menos 1 j más 2k.
y este sería nuestro vector resultado. ¿Vale? Preguntas aquí con la integral. Es muy parecido a la derivación, ¿no? O sea, pues nada más hay que hacer la integral de cada una de las componentes. Nada más hay que acordarnos de este punto. Cuando estemos hablando de una integral indefinida, el resultado va a ser otra función vectorial. Pero cuando la integral sea definida, es decir, que tengamos límites, el resultado va a ser un vector. ¿Vale? Bien. Entonces, hablando de la derivación y de la integración, estos conceptos se pueden aplicar a algo que se llama movimiento curvilíneo. Vamos a situarnos un momento en el espacio. ¿Sí? Vamos a entender nuestros ejes. Y vamos a pensar que existe un punto P y que este punto P se está moviendo en el espacio, ¿sí? Conforme el punto P se vaya moviendo, pues lo que va a hacer es describir una curva, ¿sí? Entonces el punto P se está moviendo. Imaginen que existe un vector que va desde el origen hasta el punto P. Cuando el punto P se mueva, este vector también lo va a hacer, ¿sí? Entonces, conforme este punto se va moviendo, pues el vector lo que va haciendo, si este vector fuera un lápiz, por ejemplo, el vector lo que haría pues es precisamente dibujar la curva del movimiento que presenta el punto. ¿Sí se entiende? Y esta curva pues va a estar en el espacio. Imagínense, no sé, por ejemplo, así cuando llegan a barrer, y luego que se queda así como que una partícula de algo flotando en el aire, o una plumita así que se queda flotando en el aire. Entonces, si ustedes pudieran tener un punto de referencia, que en este caso es el origen, ¿sí? Y ver el movimiento que va formando la plumita que está flotando en el espacio, pues entonces lo que se describiría sería una curva en el espacio. Y esta curva en el espacio está dada por una función vectorial. Sería, voy a poner aquí, f de ti más g de tj más h de t. ¿Sí? O sea, este vector que nosotros tenemos es el vector rt, es el vector que se mueve conforme se mueve el punto, o la partícula, o lo que sea, ¿sí? Este vector es un vector de posición, describe una trayectoria, describe un movimiento, ¿sí? A este movimiento se le llama movimiento curvilíneo, que les digo que es una analogía al movimiento rectilíneo que en algún momento estudiaron en física. Entonces, de la misma manera que el movimiento rectilíneo, pues en el movimiento curvilíneo vamos nosotros a poder calcular la velocidad y la aceleración del punto que se mueve en el espacio. Ustedes saben que voy a reescribir aquí mi función más g de t j más h de t k. Si esta función lo que me representa, ¿sí?, es una posición, o sea, me está hablando de una función de desplazamiento, ¿sí?, o de posición, o de movimiento, o sea. Entonces, esta le voy a poner aquí desplazamiento, ¿no? Posición. Entonces, para calcular su velocidad, que va a ser una velocidad vectorial, pues lo que tenemos que hacer es derivarla una vez, ¿sí? Entonces, la velocidad vectorial va a ser la derivada de la función vectorial que me representa la posición. Entonces, esto sería, pues, f' más g' más h'. ¿Sí? Y esto me va a hablar de la velocidad. Pero luego, si yo lo que quiero es hablar de la aceleración,
pues lo que tengo que hacer es derivar dos veces el desplazamiento, ¿sí? Entonces la aceleración vectorial va a ser la segunda derivada de la función de posición, es decir, f' de t más g' de t más h'. ¿Sí? Y esto me va a dar la aceleración. ¿Ok? Entonces, recuerden, muchachos, que o sea, al hablar nosotros de una función vectorial, pues en este caso que estamos hablando de una función de posición, entonces la velocidad y la aceleración van a ser también vectores, ¿sí? Porque la aceleración y la velocidad tienen una dirección, o sea, son magnitudes vectoriales. Si nosotros quisiéramos únicamente la componente de la velocidad, es decir, saber qué tan rápido va, pero no hacia dónde va, entonces lo que requerimos es la rapidez. Y la rapidez, al ser una magnitud escalar, se va a representar como la norma o la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces, esto va a ser la rapidez. ¿Vale? ¿Se entienden estos conceptos? Sí, maestra. Entonces, pues la nomás sería seguir haciendo las operaciones que hicimos otra vez para sacar el valor absoluto o como. Sí, no, el valor absoluto no, es la norma. Recuerden que la norma es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. No, ok. Más g cuadrada de t más h cuadrada de t. Sí, estaría dada por esto. Ah, ok, ya. Sí, Okay. entonces, gracias. Bien. Ahora, perdón. Bien, entonces pues esto sería perdón, aquí, de hecho aquí se los puse mal, porque es la magnitud de la velocidad, no la magnitud del desplazamiento. Entonces esto sería el cuadrado de cada una de ellas. ¿Sí? Así, es el cuadrado de las componentes de la velocidad, y la velocidad, recuerden que es la derivada de la función. Bien, vamos a ver entonces, pues un ejemplito aquí, para ver estos conceptos. Ok, una de estas aplicaciones es una de las aplicaciones del movimiento curvilíneo es el movimiento, todo menos movimiento circular uniforme. ¿Sí? Este movimiento, pues nosotros generalmente lo estudiamos, o más bien hasta ahorita lo hemos estudiado en dos dimensiones, que es, pues precisamente tenemos nosotros un círculo. Por favor, imagínense que eso es un círculo. Bueno, algo. Tenemos nosotros un círculo, ¿sí? Que tiene, pues cierto radio, y lo que nosotros queremos determinar en este tipo de movimiento es qué sucede con alguna partícula que se encuentra en la circunferencia. Esta partícula, si nosotros creamos un vector de posición para ella, ¿sí? Pues va a tener aquí un ángulo y se va a mover en cierta dirección, o sea, su velocidad va a estar dada en función de su dirección. ¿Okay? Y en este caso, pues su posición va a estar dada precisamente por este vector. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el vector de posición que tiene un radio A, ¿sí? Y va a tener un ángulo W, o omega t, ¿sí?
porque se va a estar moviendo. Lo que va a cambiar en este caso, muchachos, cuando la partícula se mueva, es el ángulo. O sea, va a seguir dentro del mismo círculo, va a seguir en el mismo radio. Lo que va a cambiar es el ángulo. Entonces, el ángulo es el que varía en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, el movimiento circular uniforme se representa con la siguiente función vectorial. Tenemos el radio, ¿sí?, de nuestro círculo por el coseno de WTI. Bueno, omega, no es W, de omega t. Omega, muchachos, es el ángulo dado y t es cómo varía este ángulo respecto al tiempo, más a veces, que es el mismo radio, el seno de omega t por j. ¿Sí? Esas serían las componentes x y y, o en este caso y y j, de este movimiento circular. Entonces, si nosotros queremos determinar la aceleración, la velocidad y la rapidez de este movimiento circular uniforme, pues lo que tenemos que hacer precisamente es encontrar la derivada, la aceleración y la magnitud de la derivada de esta ecuación, o de esta función vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos primero a calcular la fórmula para la velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad va a estar dada por la derivada de nuestra función de posición. Es decir, que vamos a tener que derivar respecto a t la función r y más bien cada una de las componentes de la función r. Entonces, para derivar la primer componente, si nosotros sabemos que a es una constante porque se refiere al radio, y omega es también una constante porque se refiere al ángulo, pues entonces esta derivada sería menos a omega seno de omega t i. Y la derivada de la componente j sería más a omega coseno de omega t j. ¿Sí? Entonces, esta expresión o esta función pues me va a representar la velocidad del movimiento circular uniforme. Quiere decir que si yo tengo pues una partícula sobre un círculo de radio A y quiero determinar con qué velocidad se mueve, o el vector de velocidad de su movimiento, pues nada más tengo que aplicar entonces esta función que acabamos de obtener. Luego, hablando de aceleración, pues hacemos la segunda derivada de la función de posición, que sería menos a omega cuadrada por el seno de omega t en i menos a omega cuadrada por, perdón, esto no lo hacemos posible. Y este es seno de omega t en j. Entonces, para saber cómo acelera la partícula que se está moviendo alrededor del círculo, pues vamos a aplicar esta función vectorial. Y por último, si lo que queremos hacer es encontrar la rapidez, es decir, solamente determinar qué tan rápido se está moviendo, pero no hacia dónde se está moviendo, pues entonces vamos a calcular la magnitud de la velocidad. Y recuerden que como la velocidad es un vector, pues entonces su magnitud se calcula como, su magnitud se calcula como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. Entonces sería menos a omega por el seno de omega t al cuadrado más a omega coseno de omega t al cuadrado. Que si nosotros simplificamos esto, vamos a tener voy a poner así.
a cuadrada, omega cuadrada, seno cuadrado de omega t, más a cuadrada, omega cuadrada, coseno cuadrado de omega t. Fíjense que en ambos casos podemos factorizar una cuadrada y omega cuadrada. Y nos queda seno cuadrado más coseno cuadrado. Pero resulta que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es una identidad, que es 1. Y entonces vamos a tener solamente la raíz de a cuadrada por omega cuadrada, o sea, a omega. Esto es lo que nos va a dar la rapidez de nuestra partícula, que se mueve alrededor de un círculo con radio A. ¿Entienden? Sí, maestra. Okay. Vamos a ver, por ejemplo, otro caso. Vamos a tener las ecuaciones paramétricas de un objeto que se está moviendo en el plano. Entonces, les voy a poner aquí. Sí, sigue siendo un ejemplo de movimiento curvilíneo, ya no específicamente de movimiento circular. El ejemplo de movimiento circular, muchachos, es porque pues al final un círculo pues es una curva, ¿sí? Entonces es un tipo específico de movimiento curvilíneo. Pero vamos a ver otro ejemplo. Entonces, tenemos las ecuaciones paramétricas de un objeto que se mueve en el plano. Y estas ecuaciones son x igual a 3 coseno de t y y igual a 2 seno de t. Y t representa el tiempo y se está moviendo en un intervalo de 0 a 2pi. En este caso, muchachos, para que vayan preparando en sus calculadoras en caso de que sea necesario, vamos a estar trabajando con radianes, ¿sí? 2pi, pues es una vuelta completa, entonces vamos a asumir que si estamos hablando, por ejemplo, de minutos, pues le estamos dando una vuelta completa al reloj, ¿sí? Entonces, t, que representa el tiempo, que se mueve en un intervalo de 0 a 2pi, o sea, un ciclo completo, de lo que sea que estemos midiendo, es un ciclo completo. Y vamos a tener que P es la posición del objeto. ¿Sí? Entonces, nuestra función de, posición, R de T, pues va a estar dada por cada una de estas componentes. Es decir, R de T, la función de posición, va a ser 3 coseno de T y más 2 seno de T J. ¿Sí? La componente X, perdón, sí, la ecuación X para la componente Y, la ecuación Y para la componente J. Y queremos determinar, pues, qué sentido o qué, la trayectoria, perdón, qué trayectoria va siguiendo esta partícula. Entonces, estamos en el plano, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos nosotros nuestra función de posición aquí. Para poderla graficar, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros déjenme ver cómo se los explico. No, olvídenlo, no lo vamos a graficar todavía. Eso lo vemos después en el siguiente tema, para no estarles metiendo contenido que no es. Ok, entonces tenemos la función de posición, esa sí ya la conocemos, y queremos determinar, les voy a decir, nada más se
se los voy a decir así y luego vamos a ver cómo se deduce esto, que esta función de posición me va a representar una elipse. Es una elipse que está acostada, ¿sí? Y que tiene por ecuación x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. ¿Okay? Entonces, para poder pasar de esto a esto, tenemos que ver cómo parametrizar las curvas en el plano. Entonces, eso lo vamos a ver después, pero ya conforme estamos viendo graficación, ¿sí? Entonces, nada más para que sepamos, esta ecuación me representa una elipse, que es una elipse horizontal, ¿vale? Entonces, pues lo que vamos a tener precisamente, pues va a ser una partícula que tenga cierto radio A y se esté moviendo en cierta dirección, ¿sí? Entonces, ya conocemos nuestro vector de posición. Nuestro vector de posición, pues es este de aquí. Es el que me va diciendo cómo es que se va moviendo la partícula. Vamos a determinar entonces la velocidad. Si yo quiero encontrar la velocidad de la partícula que se está moviendo sobre el elipse, pues lo que tenemos que hacer es precisamente derivar el vector de posición, ¿sí? Que sería menos 3 seno de t en i más 2 coseno de t en j. La aceleración de esta misma partícula va a estar dada por la segunda derivada del vector de posición, que sería menos 3 coseno de t en i y menos 2 seno de t en j. Luego, la rapidez de esta partícula, pues va a ser el cuadrado de las componentes de la velocidad, ¿sí? Que sería menos 3 seno cuadrado de t más 2 más 2 coseno cuadrado de t. Esto va a ser entonces 9 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t. ¿Vale? En este caso, pues ya no se puede simplificar más. Bueno, se podría con una identidad de ángulos, ¿no? De funciones trigonométricas le va a separar. Pero en este caso lo podemos dejar así, porque pues de todas formas, como el 9 y el 4 no son iguales, pues no es como que vaya a ser 1. O sea, de todas formas nos va a quedar en términos de alguna función trigonométrica. Entonces lo podemos dejar así. ¿Ok? Entonces, estas son las componentes principales de nuestro movimiento. Tenemos la velocidad, tenemos la aceleración y tenemos también la rapidez. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar la rapidez máxima o la rapidez mínima? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, en función de qué tan rápido va a ir, ¿cuándo va a ser cuando tenga, ojo, no es la velocidad, porque la velocidad indica una dirección, sino si tuviéramos así como que un odómetro, ¿cuándo me marcaría la rapidez máxima? ¿En qué punto? Para eso, muchachos, pues tenemos que hacer un análisis de máximos y de mínimos. No sé si se acuerdan cómo se hace eso. Tenemos nosotros una función y para determinar su máximo y su mínimo, pues lo podemos hacer ya sea al tanteo, ¿no? Con la gráfica, o lo podemos hacer también de manera analítica. ¿Alguien se acuerda de cómo se hace? Es con el delta del tiempo. ¿Con el qué? Necesitaríamos el tiempo y una resta, ¿no? De los tres. No, resta, no.
A ver, alguien, no sé si se acuerdan cómo se calcula la rapidez máxima. O sea, más bien, cómo se calcula el máximo o el mínimo de una función. ¿Alguien? No, ok. Vamos a hacer esto de forma aquí analítica. Vamos a poner aquí, permítanme 2 segunditos, espérenme un poquito. Listo, perdón. Ok, entonces vamos a hacer esto así de forma analítica aquí en este sentido. La rapidez, o sea, más bien, el máximo y el mínimo muchas veces se calculan con las derivadas. Acuérdense que se hace la primera derivada, se iguala a 0 y luego se ven los puntos en los cuales esto se haga 0, se van sustituyendo y se ve ahí cuál es el valor máximo y el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera más sencilla de hacerlo, o más bien, esa es la manera analítica de hacerlo. Pero vamos a hacer esto de una forma un poquito más intuitiva, perdón. Estamos hablando de la rapidez, entonces tenemos que tomar esta función que tenemos aquí en la pantalla. Voy a simplificar un poquito esto para poder hacer el análisis siguiente. Esta misma función se puede escribir así. Este 9 seno cuadrado lo puedes pensar como un 5 seno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t. ¿Sí? 5 más 4 sigue siendo 9. Y pues con el 4 coseno cuadrado de t que tengo acá. Ahora, esto de aquí pues es igual a 1. Entonces, esta función va a quedar como la raíz de 5 seno cuadrado de t más 1. ¿Sí? Le estoy poniendo así por el sencillo hecho de tener solamente el seno y pues ya no estar trabajando con dos funciones. Ahora, perdón. Nosotros sabemos que la función seno, ¿sí? La función seno tiene valores que van del -1 al 1, o sea, ese es su rango. Entonces, quiere decir que el valor máximo que puede tomar la función seno, pues va a ser el 1, y el valor mínimo que puede tomar esa función seno va a ser el -1. Entonces, ya sabemos que el máximo va a ser cuando seno cuadrado sea 1, y el mínimo va a ser cuando seno cuadrado sea -1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la función seno, muchachos, esos son los valores que toma. No puede tomar valores más grandes de 1 y tampoco puede tomar valores más pequeños de 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí, pues es precisamente para qué valores de t la función seno toma valores de 1 y de -1. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en qué intervalo estaba trabajando el valor de t? Lo dijimos al principio, iba de 0 a 2pi. A 2pi, así es. O sea, estábamos hablando de un ciclo, ¿sí? Entonces, recuerden que t solamente tiene valores de 0 a 2pi. Nosotros queremos determinar, bueno, aquí en ambos casos podemos sacar raíz cuadrada, ¿no? Porque al final estamos hablando de la función z. Entonces, nosotros queremos determinar de los valores que están entre 0 y 2pi, ¿cuándo es que la función seno vale 1?
Bueno, pues clásico. Se agarran ustedes su calculadora y lo ponen en radianes, primero que nada, ¿sí? Y hacen arco seno de 1, les va a dar, no sé qué tipo de calculadora tengan, pero les va a dar, déjenme ponerlo aquí, para el máximo, tenemos que t es igual, para el máximo vamos a tener que t es igual al arco seno de 1. Entonces les digo, no sé qué tipo de calculadora tengan, pero o les va a dar 1.570796, no sé qué tanto, o les va a dar pi medios, que es precisamente el valor en el que el seno toma su valor máximo, ¿sí? Y para el mínimo, pues tenemos que hacer arco seno de menos 1. Entonces, si ustedes toman su calculadora y hacen el arco seno de menos 1, otra vez, no sé qué tipo de calculadora tengan, pero o les va a dar el valor de menos 1. No sé, perdón. No sé, arco seno de menos 1. 3.141592. ¿3 punto qué? 141592. No, A mí me dio lo mismo que por 1, pero negativo. pero negativo, ¿verdad? Ese Sí. valor, miren, déjenme lo pongo acá. Ese valor en términos de radianes corresponde a 3 pi medios, ¿sí? O sea, si volviendo, depende mucho del tipo de calculadora, pero sería 4.712388, no sé qué tal. Nada más déjenme les explico por qué es eso. Si nos vamos al círculo unitario, muchachos, tenemos aquí el círculo, entonces este es 0, este es pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, ¿sí? Lo malo de las calculadoras es que lo único que saben hacer es medir ángulos así. Entonces, no toman ángulos completos. Cuando tuvimos el valor de pi medios, pues fue este ángulo, ¿sí? Que fue este valor en decimal. Al hacer el arcoseno de menos 1, entonces nos da el mismo valor, pero negativo, es decir, corresponde a este valor de aquí abajo. En vez de medir el ángulo así, lo está midiendo hacia abajo. Porque las calculadoras hacen eso, siempre nos dan los ángulos más pequeños posibles y no los ángulos completos. Entonces, nada más hay que saberlo interpretar un poco. ¿Sí? Entonces, ya obtuvimos nosotros los dos valores para los cuales se obtiene el punto máximo y el valor máximo y el valor mínimo. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir, si nosotros nos regresamos a la grafiquita de la elipse, que cuando nuestra partícula se encuentre en este punto y su velocidad vaya para allá, va a ser el momento en el que va a tener la velocidad máxima. ¿Sí? Es cuando más rápido va a ir. Y cuando la partícula se encuentre en este punto y vayamos viajando hacia allá, entonces va a ser el punto de la velocidad mínima, es decir, pues es cuando va a ir más lejos. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Yo río más. ¿Qué pasó? Claro que sí, sí quedó para eso, yo siempre digo eso. Sí, o sea, si nos vamos a los ángulos que ocupa, que es t igual a pi medios y t igual a 3 pi medios, que les digo que pues es el 90 y el 270 grados, entonces, cuando el ángulo, muchachos, de mi partícula o del vector de posición que indica mi partícula, ¿sí? Cuando el ángulo esté en 90 grados, pues es cuando la partícula es lo más rápido que va a ir. Y cuando el ángulo esté en 270 grados, pues es cuando más lento se va a mover la partícula. Bien.
¿Alguna pregunta en esto? Yo tengo una, en caso de, bueno, por ejemplo, en mi calculadora sale el número, no sale medios ni medios. Ahí, ¿cómo se sabe en qué, o sea, en qué parte de la circunferencia estaría? Hijo, la verdad, yo les recomiendo que tenga ahí a la mano la imagen del círculo unitario. Es más, déjenme se las comparto. Ya voy a dejar de grabar esta sesión, ¿sí? Hasta aquí terminamos con el tema. Nada más poner la grabación.